Entonces, me presento, bueno, acá ya la mayoría me conoce, creo que la Vale es nuevita nomás. Mi nombre es María Paz, más conocida, ¿cierto?, como Paz en las redes sociales. Soy sacerdotisa de la diosa y actualmente estoy en mi formación como Water Priestess, sacerdotisa del agua, con Angui Avalon, que ha sido todo un viaje. Estoy súper entusiasmada porque además ella para mí es una eminencia de las redes sociales. Quizás han visto videos de ella y si no, ahí yo les puedo mandar un videito para que lo vean. Entonces me estoy formando con ella, estoy en mi segunda espiral ya. Y bueno, todo un viaje con la diosa ya desde hace algunos años. Y bueno, antes de comenzar también esta charla me gustaría contarles una experiencia personal. Más que nada porque siempre el concepto de la diosa siento que a veces se ve como muy elevado, como que es incluso algo inalcanzable o algo que es solamente para algunas personas. Y bueno, hoy día se van a dar cuenta que la diosa se presenta a todos, quizás incluso a través de otros rostros, quizás en situaciones que ni siquiera nos dimos cuenta, pero siempre estuvo ahí. Y hoy en día que claro, poco a poco con esto del feminismo también, de la posición de la mujer dentro de la sociedad, está retomando su postura, que por un tiempo se perdió. Cuando yo era muy pequeña, bueno, mis abuelos son de Rancagua, y en ese tiempo ellos son súper católicos, y visitaban mucho lo que era el santuario de los Andes. Y cada vez que yo iba, yo tenía 4 o 5 años, veía la imagen de la Sor Teresa, y les juro, que me hablaba. Yo estaba en la misa, chiquitita, pero yo no escuchaba nada, sino que yo la miraba a ella, a su imagen, y yo sentía que esa imagen me hablaba a mí. Ya tiempo después, como a los 8 años, hice la primera comunión. Y me pasaba lo mismo, estábamos en las misas los domingos y yo veía la imagen de la Virgen María y era como que la Virgen María me hablaba y una parte de mí pensó por mucho tiempo ser monja. Pero había algo dentro del catolicismo que a mí como que no me cuadraba o como que no me hacía sentir al 100% ya, este es el camino, como que había algo ahí. Y bueno, como la vida pasa, llega la adolescencia, me puse rebelde y me enojé con Dios. Yo creo que a todos nos pasó, me enojé con Dios, ahí salió toda la paz gótica, escuchaba metal gótico, bueno, hasta el día de hoy lo hago, y claro, descubro esto del paganismo y de la diosa, como que ahí fue la primera vez a los 15 años, me acuerdo que leo clásico de los adolescentes, sí, clásicos, yo creo que la Caro también se sintió identificada. Y bueno, ahí en ese tiempo leo, pero claro, no estaba el concepto de la diosa, pero no tan profundo. Y me acuerdo que en esos mismos años leo una novela de Paulo Coelho que se llama A orillas del río Piedra me senté y lloré. Y esa novela, si no la han leído, de verdad se las recomiendo. Maravillosa, dice la Catarina, sí. Porque bueno, yo la leí como adolescente pretenciosa por la historia de amor. Pero el año pasado lo volví a leer porque me lo regalaron. Y me di cuenta y dije, ¿cómo no me doy cuenta de que la diosa venía mandando señales desde hace mucho tiempo? Porque ese libro habla de una historia de amor de un cura, pero este cura igual es como medio pagano, porque él ve la imagen de la diosa en la Virgen, ¿ya? Como que él transmite mucho la sabiduría de la diosa en ese libro, Paulo Coelho. Y bueno, años después me topo con esto, sacerdotisas de la diosa, me acuerdo que veo una publicidad en Facebook. Y yo entro a mi entrenamiento de la diosa sin saber nada, yo no tenía idea, pero algo dentro de mí me dijo, aquí es. Así que con esta historia quiero que sepan que esa vocecita o esa corazonada, la diosa siempre ha estado ahí y siempre se va a manifestar en algún rostro, quizás más conocido, en mi caso fue la Virgen María, ¿cierto? Y la Sor Teresa, quizás para otra persona a muy temprana edad fue a través de Hécate o Isis, pero la diosa siempre ha estado ahí para nosotros. Y cuando emprendemos este camino también de la espiritualidad de la diosa, del trabajo con ella, vamos descubriendo igual muchos aspectos de nosotras. Así que tengan mucha apertura el día de hoy y se van a dar cuenta que no es solamente para algunos y quizás ya están practicando la espiritualidad de la diosa, pero no lo tenían tan consciente. ¿Qué me dicen por acá? Qué hermoso, dice la Jo.
para mí siempre fue Magdalena e Isis. Sí, sí, siempre se puede haber manifestado de alguna u otra forma. Yo creo que, bueno, con María Magdalena pasa algo súper especial ahí, porque a ella la pintaron de una forma en el catolicismo, y ya hoy en día, a través de pruebas incluso, que han hecho arqueólogos, descubrimientos, nos damos cuenta que la historia no era tan así como la habían relatado en un momento, ¿cierto? Y hoy en día, bueno, no sé si supieron, pero ya está canonizada la María Magdalena. Está reconocida por la Iglesia desde el año 2016. Desde el año 2016. Tanta empatía por ella, y esa discriminación sigue pasando, sí. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí les tengo algunas representaciones de la diosa, ya a través de diferentes culturas. Y bueno, a ver, espérame, el chat. Lo más triste que entre mujeres, ¿sí? Bueno, y ahora con esto yo creo que vamos a interiorizar más esa parte, ya no como de, oye, mira esta, cómo anda vestida. Mira. Eso es súper importante también. Bueno, ¿qué es la diosa? Ya, porque hablamos de la diosa, pero ¿qué es esta energía? ¿De dónde viene? Y les quise poner estas imágenes porque son diferentes imágenes de diferentes culturas alrededor del mundo. La mayoría de estas figuritas son de la era neolítica y paleolítica. ¿Ya? Y todas estas representaciones, bueno, ustedes saben que los primeros registros de arte no son registros escritos, ¿cierto? Son registros en esculturas, en dibujos, porque justamente la palabra hablada todavía no existía. Y cuando iniciamos en el mundo espiritual pasa mucho que nos pueden aparecer dudas en el camino, ya como en qué creo en el budismo, creo en Dios, pero el universo qué es, ¿cierto? Entonces pasa mucho que nos encontramos con la palabra de la diosa. ¿Y quién o qué es la diosa? Y para darles un ejemplo muy fácil, la diosa está en todo. Cuando yo era chiquitita, me acuerdo que íbamos viajando con mis papás a Rancagua por la costa, porque íbamos en viaje en auto. Y yo le pregunto a mi mamá, mamá, ¿dónde está Dios? Y mi mamá me apunta al atardecer, porque era un atardecer súper bonito, estaban las nubes y pasaban los rayos del sol. Y estos rayos reflejaban en el mar. Y mi mamá me dice, ahí está Dios. Y esa es la forma más fácil de comprender a la energía de la diosa. La diosa está en cada elemento de la naturaleza, en cada elemento de la creación, está en nosotros, dentro de nosotros, porque nosotros somos hijos de la diosa, y está en todo lo que podemos ver afuera de nosotros. Ahora, cuando empezamos a conectar con la espiritualidad de la diosa, con este camino, pasa que comenzamos a desaprender muchas cosas que nos enseñaron. Porque ¿qué nos enseñaron de la visión de Dios? Dios Padre, Dios Creador, ¿cierto? Que el Creador era una energía masculina y no una energía femenina. Pero desde los pueblos antiguos, desde los primeros pueblos que tuvo la tierra, ellos conocían este concepto de la diosa, ¿cierto? Mucho más femenino. Y justamente en estas figuras, si se dan cuenta, lo que más puede destacar van a ser los pechos, las caderas y el abdomen. ¿Y por qué estas áreas del cuerpo? ¿Por un fetichismo? No. ¿Por qué? Porque los pechos entregan el alimento. Y ellos sabían que el vientre y las caderas amplias eran ideales, sobre todo si la mujer deseaba gestar, porque la mujer es una generadora de vida. La mujer entrega, ¿cierto?, a través de su útero, esta creación al mundo, este ser humano al mundo, y es algo que también estos pueblos comenzaron a reflejar. Acá tenemos diferentes figuras que la mayoría se les llaman Venus, ya la mayoría de estas figuras, la más conocida es la Venus de Windelford, que esta figura se encontró en Austria. Y bueno, acá podemos ver, ¿cierto?, los pechos muy grandes, el abdomen súper amplio y las caderas anchas. Ya el reflejo de la figura femenina, acá tenemos otra figura que pertenece al pueblo azteca también, de una mujer teniendo a su bebé. Ya entonces el concepto de la diosa eran muy sabios antiguamente y sabían que eran femeninos, y las mujeres en sí eran las encargadas del alimento. ¿Y cómo se reconocía esto también? Porque se reconocía que las mujeres tenían esta ciclicidad, tanto con la luna, como así también con los ciclos de la tierra, en el periodo menstrual.
todo eso estaban mucho más conectados. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, ya sabemos un poco de la historia, nos desconectaron de nuestro ciclo menstrual, nos desconectaron de nuestro ciclo también de forma natural, ya con el tema de los anticonceptivos y todo eso también. Entonces la diosa, chicas, se encuentra en todo y en la nada. Podemos sentir su perfume en el rocío de la mañana, podemos sentir su presencia cuando estamos jardineando, cuando vamos a la playa, cuando estamos cerca del agua, en la tierra fértil, en los árboles, en los pajaritos que cantan. Su presencia está en todo. Y ella alguna vez se ha presentado en tu vida. ¿Ya? No es para unos pocos, no es para algunos elegidos. Y eso yo quiero entregar el día de hoy. Que no se queden con ese concepto como, es que ella porque es sacerdotisa tiene más fácil esta conexión, o esta persona porque es wicana, o esta persona porque practica tal y cual línea mágica tiene más conexión con la diosa. No, todos podemos tener ese contacto y todos los hemos tenido alguna vez. No sé si quieren comentar algo, alguna experiencia, o vamos bien hasta el momento, cuéntenme. Soy toda oídos. Oídos, visión. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, pues estábamos bien. Super duper, Pri. Ya les quiero mostrar esta frase que es de un autor. Bueno, hay diferentes autores de la diosa, así que van a ir saliendo acá tanto en pantalla como también algunos se los voy a mostrar, que son libros que tengo yo y que les sugeriría muchísimo que si quieren aprender más de este tema. Y esta frase, bueno, es en resumen lo que les estaba explicando yo. Dice, las culturas más antiguas de la humanidad llegaron a la conclusión de que la vida surgía, se perdía y volvía a aparecer en un ciclo incesante. ¿Cómo les daban a entender a las estaciones del año, las distancias de las fases lunares, la muerte y el nacimiento? Entendieron que todos los elementos componentes de la naturaleza, sin excepción las plantas, los árboles, las rocas, los montes, el agua, el sol, la luna, las estrellas, el mar, eran seres vivientes como el ser humano mismo, puesto que todos estos elementos, puesto que todos estos elementos tomaban parte de igual manera, en el ciclo de la vida, muerte y regeneración. En el marco de este pensamiento animista, los animistas son las personas que creemos que toda la naturaleza tiene vida, ¿ya? No solamente, por ejemplo, los animales, ¿cierto? Sino que los árboles están vivos, las piedras tienen su esencia. Yo creo que muchos en la espiritualidad tenemos esa visión. El mar está vivo, las rocas, todo en la naturaleza está vivo. Concluyeron que la naturaleza en su conjunto era una mujer, madre generadora de vida, y crearon la gran metáfora que ha marcado el pensamiento del ser humano hasta nuestros días. Hoy en día está plenamente documentado que esta metáfora de natura-mujer es patente en todo el arte paleolítico y neolítico a través de miles y miles de imágenes, ¿cierto? Como las que yo les mostré anteriormente. Voy a aceptar a la Javi, que ahí viene. Entonces, existen todos estos registros y se ha mostrado ya desde hace algún tiempo. Ahora, muchas veces cuando se encuentran estas figuras, porque hasta el día de hoy se siguen encontrando, me causa curiosidad también por qué no son gran noticia, o por qué no se manifiesta más, ¿cierto? Sino que sale como en un artículo chiquitito, ¿cierto? Porque, claro, la imagen de la gran diosa fue desterrada y con eso nos quedamos. Como que no le dimos más espacio o más oído, ¿cierto?, a este tema. Pero hoy en día poco a poco está resurgiendo. Hola Javi, bienvenida. Estamos recién empezando. Así que no te Entonces, ¿cuándo nos separaron de la diosa? Porque si se dan cuenta, estudiando historia de la humanidad, la gente estaba muy conectada con los ciclos de la Tierra, estaba muy conectada con las fases de la Luna, con los ciclos de la mujer, eran las mujeres las que guiaban y orientaban a las tribus. Entonces, ¿en qué momento comienza a pasar esta separación que nos hicieron de la diosa? Y bueno, sabemos que los primeros imperios comienzan alrededor del año 3000 a.C., ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? Empiezan, ¿cierto?, a desarrollarse diferentes religiones politeístas. Ya una de ellas, la más famosa, es la romana griega, ¿cierto?, el periodo greco-romano. Tenemos también la egipcia, que también está influenciada, ¿cierto?,
en parte por la greco-romana, porque en los últimos años de los periodos egipcios, la imagen de Isis es una imagen más asociada a Afrodita, no sé si sabían eso. Ya entonces ahí también entre culturas existen fusiones de la diosa. Suele pasar muchísimo. La diosa primordial se le llama Semíramis, que es una diosa madre. Y del mito de Semíramis se dice que nacen todos los otros mitos, el mito de Isis, el mito de María, el mito de Inanna, de Ishtar, de todas otras diosas alrededor del mundo. Entonces estos panteones, cuando hablamos de panteones, hablamos de grupos de dioses, ya que pertenecen a una cultura. Ya, por ejemplo, el panteón romano, el panteón celta, el panteón nórdico, a eso nos referimos con panteón. Y estos panteones estaban compuestos por rostros masculinos, como así, femeninos. Ya, habían dioses, ¿cierto?, que estaban vinculados al agua, al inframundo, diosas que estaban vinculadas al hogar, al matrimonio, al amor, y según las necesidades de cada persona, se rendía culto a esta diosa o a un dios, dependiendo, ¿cierto?, de la petición o del camino espiritual que siguieran las personas. Entonces, ¿qué pasa con la imagen de la gran diosa? Ya la diosa como un todo, esta gran diosa madre que nos entrega, ¿cierto?, la vida, que es la dadora de la muerte también. La diosa se fragmenta y pasa a tener diferentes rostros, y estos rostros se le llaman diosas menores. Pero lo digo menores, y desde el texto que les voy a mandar también van a salir entre comillas, porque sabemos que no es así, ¿ya? Sabemos que no son diosas menores, pero la imagen de la diosa como un todo se fragmenta y se vuelve en diosas más chiquititas, ¿ya? Como la diosa Brigitte, como la diosa Rhiannon, Afrodita, Hécate, Artemisa, entre otras, ¿cierto? Ahí podríamos nombrar muchísimas diosas. ¿Y qué pasa? Por un tiempo las religiones politeístas estuvieron muy presentes aquí en la Tierra, estuvieron muy presentes en diferentes culturas, los rostros de la diosa, sí, totalmente. Totalmente. Hay un libro de Sandra Román que se llama así, Los rostros de la diosa. Pero con el pasar del tiempo comienzan, ¿cierto?, las invasiones. Ya comienzan las cruzadas, invasiones, ¿cierto?, vikingas, piratas, podríamos nombrar un montón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estas invasiones? Comienzan a cruzarse las culturas. Esto obviamente no lo estoy hablando en un periodo cortito, estamos hablando de cientos y cientos de años. Entonces, en estos cientos de años comienzan a cruzarse culturas y la imagen de la diosa cae previo al catolicismo. Siempre se piensa que fue el catolicismo quien desterró a la diosa, pero en verdad no es así. La imagen de la diosa poco a poco fue cayendo y se fue mostrando también una imagen mucho más patriarcal de las deidades. La masculinidad pasa a ser una imagen de poder, pasa a ser la imagen de la creación, pasamos a tener, ¿cierto?, estas ideas mucho más monoteístas, es decir, creyendo en un solo Dios, y la primera religión que impone esto es el judaísmo. ¿Ya? Ahí podríamos tener, ¿cierto?, como datado, ¿cierto?, la primera religión que tiene una figura masculina como el único rostro, y ideas también de un Dios de repente que te puede castigar, que si no hace, ¿cierto? Bueno, ya hay un montón de ideas que vinieron posteriormente también. Ya entonces, con el tiempo, ¿qué ocurre? Desaparecen las divinidades femeninas, desaparecen estos rostros de la diosa, de las diferentes culturas, y vamos perdiendo poder. Y como mujeres, ¿qué nos pasó también? Fuimos perdiendo la libertad. Eso fue lo que ocurrió. ¿Se dan cuenta? O sea, no fue solamente que la diosa desapareció del culto, no fue solamente que la diosa desapareció de la fe, sino que también nosotras fuimos perdiendo derechos y el rol de la mujer se fue minimizando, ¿cierto? Solamente a una cuidadora, a una dadora de vida. Hay una parte de la historia, sobre todo en la época victoriana, que se consideraba que las mujeres no éramos como aptas, y es por eso que necesitábamos un marido, y que el marido tomara las decisiones por una. ¿Se dan cuenta? Entonces va mucho más allá el tema. A ver, lo voy a leer acá, que veo que me están escribiendo.
Las conexiones siempre han estado desde antes de estudiarlos, sí. Siento que con el tiempo es solo reconfirmar todas esas conexiones vivenciales. No son necesarios los títulos, no, para nada. Es como la Virgen María en el catolicismo. Hay muchas vírgenes con distintos nombres, pero al final es una sola, sí. Y todas las diosas pasaron a ser consortes o compañeras de, sí, también. También como las mujeres, o sea, si lo vemos también en las monarquías, pasa algo similar. En muchas monarquías, chuta, tenía que ser un varón el que tomara el trono. Y cuando los tomaron las mujeres, igual fueron periodos súper revolucionarios, porque era una mujer la que estaba en el trono. Y no era una mujer solamente la que era consorte, la que se veía bonita. ¿Ya? Entonces, de esa forma nos fuimos desconectando de la diosa y nos fuimos desconectando también, chicas, de la tierra, ¿cierto? Como que pasó un periodo en que el ser humano se desconectó de los ciclos naturales y la tierra pasa a ser solamente como esta parte de entrega. Como, la tierra entrega alimento, entonces para eso la trabajo, para eso la cultivo, pero no tengo una conexión más allá con la tierra. No sé de su proceso, no le hablo, no la cuido. Entonces, un tema bastante interesante. Vamos a ver entonces, ¿qué es la espiritualidad de la diosa? ¿Por qué estamos acá? Entonces, la primera ola del feminismo ocurre a finales de 1800, ya cuando las mujeres empiezan por primera vez a luchar por sus derechos, a imponerse. Pero la espiritualidad de la diosa viene con la segunda ola del feminismo. ¿Y cuándo ocurre esto? En los años 70. Ya es acá donde las mujeres, cierto, abiertamente, posguerra, en un periodo igual súper revolucionario de la historia, acá las mujeres empiezan a imponerse un poquito más. ¿Y la espiritualidad de la diosa a qué se refiere? Corresponde a un camino que agrupa diferentes corrientes, ya corrientes y tradiciones más que nada que celebran los ciclos de la tierra desde el paganismo. Ya la espiritualidad de la diosa está súper conectada con lo que es el paganismo. Pero no es exclusiva del paganismo, ¿ya? Ahí les voy a explicar por qué. Quienes tienen este tipo de espiritualidad lo pueden hacer como una forma exclusiva, es decir, por ejemplo, yo soy sacerdotisa de la diosa, ¿cierto? Y mi espiritualidad en este momento solamente está vinculada a la diosa. No está vinculada, por ejemplo, a maestros ascendidos o a ángeles en este momento. Pero tú lo puedes mezclar, ¿ya? Porque no es una religión. Acá no podemos hablar de religión de la diosa porque pertenece a diferentes cultos y diferentes líneas mágicas. Entonces no es como una religión de por sí de la diosa, sino que los practicantes de Wicca pueden ser también practicantes de la espiritualidad de la diosa. Las sacerdotisas de la diosa, por lo general, estamos formadas en la tradición de Avalon, que es otra tradición, ¿se fijan? Y no es la Wicca. Entonces puede ser diferentes caminos. Puede que tú conectes con la diosa y trabajes con ángeles. Puede que tú conectes con la diosa y al mismo tiempo conectes con Dios desde una versión, ¿cierto?, como te la enseñaron cuando pequeño. Entonces, por lo mismo, no hablamos de religión de la diosa, sino que de espiritualidad, porque es un camino filosófico y es un camino conectado también con creencias de crecimiento personal. Cuando trabajamos con la diosa, trabajamos igual muchos aspectos de nosotras mismas, y eso lo vamos a ver a continuación en los arquetipos. También la espiritualidad de la diosa se suele practicar mucho en círculo de mujeres, por eso les digo que incluso ustedes lo pueden haber practicado y no se dieron ni cuenta. Ya en círculo de mujeres porque se entrega la contención y se conecta bastante con el útero y el divino femenino en estas circunstancias, y también cuando realizamos magia lunar. El hecho de conectar con la luna, que la luna de por sí tiene una energía muy femenina, nos conecta con nuestras emociones, con el inconsciente, con los sentimientos. También estamos trabajando la espiritualidad de la diosa, pero sin saberlo. ¿Se fijan? Entonces, por lo mismo, no hablamos de religión, pero sí de camino espiritual. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, súper. Porque a mí siempre me pasa que me preguntan, Paz, ¿tú eres wicana? Y yo no estoy iniciada en ese camino. No es mi tradición. Pero claro, la gente como, esto de la diosa, pertenece a la Wicca. Y no es exclusiva de la Wicca, puede tener también otros caminos. Sí, dice la Pri, ya, súper.
Entonces, si bien las divinidades femeninas sabemos que pertenecen a cientos de milenios al comienzo de la historia de la humanidad, y las conocemos también desde diferentes rostros, desde diferentes panteones, lo que hoy se entiende como espiritualidad de la diosa nace, como les decía, en los años 70 con la segunda oleada del feminismo, y este movimiento no solamente se centró en el tema de la igualdad, en el tema de los derechos de la mujer, sino que también se centra en la familia, en la sexualidad, en los derechos reproductivos, porque sabemos que previo a eso la mujer era como este contenedor de tener bebés casi, ¿cierto? Y más encima teníamos que tener solo varones, porque si no era como casi que defraudabas al esposo, ¿cierto? Por otro lado, no teníamos como el derecho al placer, ¿cierto? Era como, bueno, si tu marido quería, tú tenías que estar disponible, pero si yo no quería, como que yo no tenía ese poder de decisión. Y la espiritualidad de la diosa nos lleva a eso también, a reconectar con nuestro propio placer, con nuestro propio goce, a sentirnos cómoda con nuestra feminidad, con nuestra sexualidad, con nuestra menstruación también. Pasa mucho que nos ocurre eso, que la menstruación es como, yo creo que a muchos nos pasó acá. Tenías la menstruación y tu mamá te decía, andas enferma, que no se note. Tienes que no se note. Guarda los papelitos así, bien envueltitos para que no se note nada. No puedes, no sé, y ahí vienen los mitos también. No puedes tomar agua con limón porque eso corta la regla y un montón de cosas más. Entonces, claro, ocurre esto que nos desconectan y justamente con este renacer de la diosa que ocurre acá en los años 70, es donde empiezan a aparecer estos nuevos círculos, estas nuevas visiones también de la mujer como un ente pensante, la mujer como un ente capaz, la mujer empoderada, que marca el territorio, que pone límites, y junto con el feminismo, porque obviamente la espiritualidad de la diosa se va fusionando con el feminismo, la sororidad, ¿cierto? El apoyarnos entre mujeres, la igualdad de derechos. También es un tipo de espiritualidad que a mí me gusta mucho porque se mezcla con políticas ecológicas. Ya yo siento que la espiritualidad sin conciencia medioambiental y sin conciencia política es como vacío nomás, o sea, es como una espiritualidad súper centrada en ti, en el humano, ¿cierto? Pero nosotros también estamos en este planeta y convivimos con otros seres. Ahora, cuando digo luchar y tener conciencia ecológica, eh, puede ser desde donde tú puedas entregar algo. Ya acá yo no quiero imponer ideas desde el veganismo o que tienes que vivir una vida basura cero, ¿cierto? Pero cualquier cosita que uno haga, desde usar una bolsa de tela en vez de una bolsa plástica, ya estás haciendo algo. Y eso quiero que se lleven hoy día, ya que al hacer esos pequeños cambios, aunque sea mi partecita del mundo, yo estoy contribuyendo también no solamente al planeta Tierra, sino también a mi conexión con la diosa. Y bueno, desde esta visión ecofeminista, se dice que la naturaleza es la fuente de vida y es la que sostiene la vida también. Ya nos referimos que es una espiritualidad en la que también conectamos mucho con el cuidado, la protección de los recursos naturales, quizás al momento de hacer hechizos también tener mucha conciencia. Ya, por ejemplo, hay gente que hace estas botellitas, ¿cierto? Las típicas botellitas de bruja y las lanza al mar. Pero tienes que pensar que eso hoy en día igual está dañando con la crisis medioambiental que estamos teniendo, el hecho de enterrar cositas. Y ahí también es importante que veamos si queremos, por ejemplo, enterrar alguna cosita, un papelito, quizás buscar papel que sea biodegradable y se degrade mucho más rápido, ¿cierto? Hoy en día tenemos un poquito más opciones. Lamentablemente sabemos que la conciencia medioambiental todavía es un privilegio, porque todas estas cosas que vemos de bambú, eh, que son reciclables o hechas con materiales reciclables, son súper caras. Entonces, son un privilegio todavía. Pero yo todavía puedo hacer algo chiquitito, aunque sea muy chiquitito. Ya sea desde dejar de comer carne, las personas que lo hacen, recoger basura cuando voy a un lugar natural, usar menos plástico, llevar mis bolsitas, todo eso genera un cambio y genera un impacto. Nunca crean que es muy poco lo que están haciendo, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No?
Ya, entonces, en resumen, la espiritualidad de la diosa nos habla de vincularnos con la naturaleza, nos habla de la energía matriarcal, la energía de la mujer, nos habla de recuperar el rol de la mujer cíclica, la mujer conectada a los ciclos de la tierra, de la luna, la mujer como protagonista de su vida, como protagonista también de su empoderamiento, la mujer que dice que no y no se siente culpable. Nos enseñaron mucho a tener culpa. ¿A quién le pasa hoy en día? Hasta a mí hoy me pasa el tema de los límites. Cuando tengo que decir que no, como que me da una pequeña angustia, pero digo ya, respira, enfócate, no pasa nada que digas que no. Está bien, no te expongas. Pero claro, nos enseñaron que la mujer siempre tenía que estar disponible, siempre tenía que ser servicial, siempre tenía que estar ahí. Reforestar, uy, sí, sí, todo lo que pueden hacer, desde plantar. ¿Saben qué vi el otro día? Que me pareció fabuloso, lo vi en un Reels en el Instagram. Una señora que juntaba puro papel, y este papel lo metía a la, ¿cómo se llama? La batidora, la que uno hace los jugos, ¿sí o no? ¿Licuadora? Esa, la ¿O licuadora. no? Se nota que no cocina. Ah, ya la licuadora. Entonces le echaba un poquito de agüita y echaba este papel a la licuadora. Era papel reciclado, así como los típicos papeles que uno tiene en la casa, que no sé, fuiste a un taller y ya pasaron como 7 años del taller y todavía y uno, uy, ¿qué hago con esto? Entonces los echaba a la licuadora, los dejaba secar y antes de que se secaran por completo les ponía semillas y hacía bolitas. Y luego ella contaba que cuando lloviera, las personas que viven en lugares que hay lluvia, uno los puede andar tirando por ahí. Y me pareció fabuloso porque sin querer estás plantando vida. ¿Te fijas? Entonces son esas pequeñas cositas que uno dice, ya, pero ¿cómo? Pero esas cosas generan un impacto, porque imagínate, Caterina hace eso, la Caro hace eso, la Javi hace eso, y se va creando una cadena, tú se lo cuentas a otra persona y otra persona a otra, ya, lo mismo, hoy día veía una imagen que decía, ay, si es solo una botella, ¿qué va a pasar? Dijeron millones de personas en el planeta. ¿Se fijan? Entonces, lo mismo con esto. Ya, si una persona, uy, mira, esa persona está recogiendo basura. Y si yo hago lo mismo, y así, y voy causando impacto. Entonces, eso es lo bonito, que de a poquito podemos ir regenerando, ¿cierto? Esta conexión también con la tierra y con el daño que se le ha hecho. ¿Con qué más conectamos cuando conectamos con la diosa? Con la mujer sanadora, la hechicera, la bruja, esa mujer sabia, esa mujer que está súper conectada con sus dones. Recuerden que siempre la mujer ha tenido este vínculo mágico. Pero ¿qué pasó con esta visión patriarcal? Nos quisieron apagar el vínculo mágico, pero no pasó tanto, porque igual hay brujitas ahí a lo largo de la historia. En la historia del tarot tenemos a Madame Lenormand, tenemos a la Pamela Colman Smith, entonces igual tenemos mujeres importantes a lo largo de la historia. ¿Qué más? Bueno, la sororidad, el conectar en círculos de mujeres, el tener templos. Sabemos que la diosa se le puede brindar culto en cualquier lugar, sobre todo en la naturaleza, pero sí existen puntos, sobre todo hay en Madrid, hay en Glastonbury, en Argentina también templos de la diosa que brindan este culto y abren sus puertas también a toda persona que quiera ingresar. Acá todavía no hay en Chile, pero ahí estamos convenciendo a la Susana para que abra un templo de la diosa. Así que en el futuro quizás así. Hasta acá, chicas, ¿cómo vamos? ¿Bien? Súper. Espero que estén entretenidas. Bueno, acá más información, ¿cierto? Sobre lo mismo que empezó en los años 70, que es una visión feminista y ecofeminista también, ¿cierto? De este movimiento. Uy, se me repitió la diapo. Está bien. Ya, los rostros de la diosa. ¿Qué es el rostro de la diosa? ¿O desde qué rostro yo puedo ver a la diosa? Y bueno, cuando comenzamos a conectar con la diosa, nunca lo hacemos desde la diosa como la gran madre, ¿ya? Por ejemplo, yo hoy en día puedo decir, años después de emprender este camino, que estoy conectando con la diosa como un todo.
Pero uno siempre que parte en este camino lo hace desde un rostro de la diosa que te llame la atención. Y acá yo quiero que presten muchísima atención, porque generalmente con el rostro de la diosa que conectamos es una característica, es algo que yo tengo que desarrollar o que ya está dentro de mí, pero quizás no me creo tanto el cuento. Suele pasar mucho eso, cuando se aparece una diosa, de repente no sé, están en Instagram y les sale Perséfone, 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 y uno así, tanto, se meten a YouTube, Perséfone, prenden la tele y hay una película que es en relación al mito de Perséfone, o qué sé yo, y es justamente porque tenemos que despertar esas características en nosotras. Ya tenemos que empezar a conectar con esa área, quizás es algo que nos va a ayudar a poner límites, quizás algo que nos va a ayudar a reconocer heridas. Recordemos que todos tenemos heridas de infancia o heridas también que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, las diosas cuando aparecen, no es porque sí, no quieren trabajar contigo porque una es bonita, porque una es buena onda, sino que quieren trabajar contigo porque quieren despertar en ti aspectos de esa diosa. Al final la diosa vive en todos nosotros y para eso trabajamos con ciertas diosas. Desde mi camino, bueno, yo me desarrollé como sacerdotisa en el panteón celta, ¿ya? Entonces fueron las primeras diosas que yo conocí. Bridget, a mí desde el momento uno que yo la vi, yo dije, a ella la adoro, me encanta. Y claro, por mucho tiempo sentí esa energía conmigo, pero con el pasar de los años, hay diosas que se han ido apareciendo. Y con ellas yo he ido trabajando aspectos de mí, aspectos que tenían sombra. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con Afrodita. El año pasado trabajé con Perséfone y Hades, con los dos. Trabajé mucho esa parte del inframundo, Perséfone desde Javi, ¿cómo se llama el libro que nos gusta tanto a nosotras de las diosas? Para que lo anotes ahí en el chat, porfis. Desde la visión de un autor en particular, Perséfone puede ayudar mucho a trabajar situaciones de abuso. Todo tipo de abuso, ya sea un abuso sexual, un abuso psicológico, y es para eso que se van presentando. Artemisa, por ejemplo, si se presenta en tu vida, quizás quiere despertar en ti a la diosa salvaje. Ella es una doncella, es una diosa virgen, pero en su fase de salvaje, de guerrera. Las diosas de cada mujer. Ese libro se los recomiendo muchísimo. Si no lo han leído, vayan a comprarlo, ténganlo en audiolibro. Yo lo tengo en audiolibro y cuando me estoy arreglando siempre lo pongo, porque de verdad es fabuloso y ese libro lo que hace te trae mucho a la diosa al día a día. Porque, por ejemplo, de Atenea habla de la mujer ejecutiva, ¿ya? Una mujer Atenea es esa mujer que se tiene que mover en un mundo de hombres. La mujer Artemisa es la mujer rebelde, la mujer de repente que no tiene un trabajo común como las otras personas, sino que ha hecho su vida a su modo, ¿se dan cuenta? Entonces les serviría de verdad muchísimo, muchísimo si quieren empezar a conectar con la diosa. Y la Caterina se ríe porque yo sé que tiene una historia ahí con Artemisa. No sé si quieres comentar algo, Caterina. Que sí, no, o sea, tal cual como estáis diciendo, Pasito, o sea, las diosas te llegan y cuando uno ves el nombre y empiezas a averiguar, es como que tú empiezas realmente a ver, bueno, soy yo, o es lo que yo quiero ser, o es lo que he estado trabajando, entonces el mensaje es súper claro. Y así como también en otros momentos te llega otra diosa, también se te cruza otro nombre, se te cruza otro arquetipo, y quizás también no solo por lo que tú estés trabajando, por quién tú eres, sino también por quienes te rodean. Exacto. Entonces también como que te llega el mensaje como para darle la mano a alguien que tú tengas cerca también. Sí, sí, totalmente. Y ahí también no tenemos que tenerle miedo porque hay, claro, hay unas diosas que se les llama como las diosas oscuras, pero en verdad son súper amorosas y son esas diosas que te agarran, te llevan a tu propia profundidad, a eso que te duele, a eso que te incomoda, pero te ayudan a transmutarlo. Entonces también a esas diosas oscuras de repente no tenerles tanto, sino que igual permitirles un poco el paso. Quería preguntar recomendaciones de bibliografía sobre Inanna, si fuese posible, por favor. Uy, de Inanna por lo general hay hartos libros, igual son libros un poquito más caritos porque son estudios
No son libros tan entretenidos como de psicología, sino que son libros más históricos. Pero el de Susana Aguilar, que se llama... ¿Cómo se llama el libro? Brujería Moderna, el libro de la SU. Sí, sí. La SU igual ahí habla un poquito de Inanna, sobre todo Inanna, bueno, Inanna, lo que es Isis, Hathor, Afrodita, se dice que van como en la misma línea de diosas. Así que ahí te voy a mandar algunos libros que tengo, no los tengo en físico, pero sí los tengo guardaditos. No los tengo en PDF tampoco, pero tengo los nombres. ¿Ya? Así que ahí te los puedo mandar, querida Vale. Los pongo en el WhatsApp para que a quien le interese. Y bueno, ¿qué es un arquetipo, chiquillas? Porque siempre hablamos del arquetipo, del rostro de la diosa, y los arquetipos corresponden a patrones de comportamiento, ya que se encuentran presentes en nuestra psique. Eso es lo que dice la psicología. Y estos patrones de comportamiento también los podemos encontrar en el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Carl Jung, que es este psicólogo muy famoso, ¿cierto?, desde la psicología transpersonal, señalaba de que todos en este planeta podemos acceder a un banco de conocimiento, ¿ya? Lo podemos llamar registro acá, chicos, si queremos. Pero es un conocimiento que sabemos a nivel universal. Y el ejemplo más fácil que les puedo dar de este banco de conocimientos que todos traemos en nuestro inconsciente es que si estudiamos diferentes culturas del mundo, por ejemplo la cultura aymara, con la cultura nórdica, mi esposo es descendiente aymara, entonces él sabe como muchas historias del interior y todo, y la otra vez estábamos conversando y claro, calzan justamente como las mismas historias, el mismo contenido o la misma idea, y es justamente por el inconsciente colectivo, ¿ya? Esa capacidad que tenemos todos, esa nubecita de información que existe para todos y que en ciertos momentos accedemos. Ahora, si lo queremos ver desde la teoría más alienígena, también podría ser. Sabemos que los pueblos antiguos tenían conexiones ahí especiales y no necesariamente de este mundo, así que también podríamos irnos por esa rama. Ya entonces el arquetipo, ¿cierto? Hablamos de rasgos que muchas veces no son explícitos, pero que generan un modelo de comportamiento. Ya muchas veces están en nuestro inconsciente, modelos de comportamiento también que podemos ver en diferentes culturas, o también representaciones en ciertos mitos. Eso es el arquetipo. Y los arquetipos de la diosa más conocidos, ¿cierto? Se considera que la diosa tiene una visión triple, ¿ya? Que es la doncella o la niña, la madre y la anciana. Pero yo les tengo otra visión. ¿Por qué? Porque mi tradición tiene una diosa cuádruple. Y eso ha sido lo que, cuando lo comento, las personas me dicen, wow, pero ¿cómo es eso? Y bueno, yo sé que Kathy Jones se llama la creadora del sacerdocio de Avalon, y Miranda Gray, que es esta eminencia también que yo la encuentro en el mundo espiritual, que Miranda Gray trabaja mucho lo que es el ciclo de la mujer y la conexión con el útero, también tiene una visión, ¿cierto?, de una diosa cuádruple. Entonces, Moon Mother, sí, las Moon Mother. Y hace las bendiciones de útero también, que las encuentro maravillosas. Y esta visión de la diosa cuádruple nos habla de una doncella, nos habla del amante, nos habla de la madre y de la bruja. Esa sería la visión de la diosa cuádruple. Ya que me gusta porque si lo vemos desde la triple diosa, tenemos claro, la doncella, la madre y la anciana o la bruja. Pero ¿dónde dejamos a esa mujer como indomable? A la reina de bastos, los que conocen el tarot. ¿Dónde dejamos a la reina de bastos? Nos falta la reina de bastos ahí. Entonces, esta visión de diosa cuádruple a mí me gusta mucho, sobre todo la diosa amante, que siento que es una diosa que nos ayuda mucho a empoderarnos, a sentirnos muy seguras de nuestro poder, a sentirnos muy seguras de nuestra sexualidad, de qué nos queda bien y sobre todo de sentirnos cómoda con nuestro cuerpo. Siento que la diosa amante te lleva mucho a eso. ¿Y cuáles serían las diosas amantes? Inanna, la podríamos poner en esa categoría. Afrodita, la diosa Rhiannon también. Si no conocen a Rhiannon, lean sobre ella, búsquenla. Ella pertenece al panteón
de las Islas Británicas, y Rhiannon tiene una energía súper potente, súper potente. El Francisco Eros Magia, él es sacerdote de la diosa, pero Francisco se dedicó a trabajar 100% un año con Rhiannon. Entonces también se dedicó a Rhiannon, él sabe muchísimo. De hecho, mañana Francisco va a dar un taller enfocado a la sexualidad también, ya porque Rhiannon nos puede ayudar mucho a trabajar ese concepto. Lilith, no sé si como amante, pero sí Lilith tiende a caer en la categoría de diosa oscura, pero también es bueno, depende también de la línea, porque hay gente que ve a Lilith, ¿cierto?, como una demonisa, hay gente que ve a Lilith como una diosa, entonces ahí con Lilith lo que les invito a hacer es a leer mucho contenido. Ahí Karen dice, no, es doncella oscura. Depende mucho de la visión, porque acuérdate que desde algunos mitos Lilith tuvo hijos. Y entonces ahí ya no pasaría a ser doncella, ¿te fijas? Y es por lo mismo en cuanto a Lilith, yo encuentro que hoy en día todavía existe, no tenemos como una tierra firme aún, pero es importante ahí como hacer nuestra investigación, ¿ya? Porque desde el judaísmo nos pueden pintar una cara, ¿cierto?, un poco más negativa, y desde otras versiones podemos ir adhiriendo otras. Yo personalmente no he trabajado con Lilith, ¿ya? Pero por lo general a Lilith se le considera en esta rama de diosa oscura, ¿ya? Siempre cuando se nombra, por ejemplo, diosas como Kerriwen, como Hécate, se incluye en la misma categoría a Lilith. Pero siento también que es una diosa que podemos trabajar muchísimos aspectos, ya muchísimas versiones de su rostro también, que es lo que pasa con las diosas. Igual es muy sexual Lilith. Si se trabaja ese rostro de ella, sí. Sí, ahí depende mucho de qué, y también si se presenta, ya, si se presenta, porque por ejemplo a mí, yo no me la he encontrado, no me la he topado todavía. A Hécate tampoco, yo sé que hay mucha gente que trabaja con Hécate, pero no es un rostro que se me ha aparecido todavía. Sé que la Natita trabaja con Hécate y ella es sacerdotisa de Hécate, así que ha hecho un trabajo súper profundo, pero también es importante ahí ver cómo se van apareciendo las diosas. Yo tengo una mini experiencia con ella. ¿Con cuál de todas? ¿Con Lili? ¿Con Lili? Súper, no sé, Pri, si quieres contar. Ya, bueno, ya. Yo vengo de una familia evangélica, ya de pastores, de guías de iglesia. Entonces, a nosotras, las mujeres, en la religión evangélica se nos enseña mucho a ser bajo perfil, a estar siempre por debajo del marido, del hermano, del papá, del hermano de la iglesia. Entonces, cuando yo estaba en la escuela de jóvenes y se hablaba sobre Lilith, yo sentía una cosa muy heavy porque yo sentía que de verdad ella era como yo. De esa curiosidad que tenía adolescente de querer descubrir, de querer experimentar, ¿cachai? Y en la iglesia evangélica no se te deja, ¿cachai? Entonces, muchas veces yo soñé con ella y eran sueños muy heavy, como tipo erético, así. Y yo muchas veces lloraba porque yo decía que era el diablo, era un yo, ¿cachai? Y después de adulta entendí que a lo mejor lo que ella me venía a enseñar era como empoderamiento en ese momento de mi adolescencia. Y fue muy heavy. Y tu background igual, o sea, tu historia de vida. Claro. Claro, con esas ideas también, ¿cómo te sientes hoy en día? ¿Sientes que has formulado mucho? Sé que en realidad no sé, porque siempre tuve mucho miedo de trabajar con ella. Y como te digo, a mí siempre me enseñó que ella era la mujer rebelde que desafiaba a Dios, ¿cachai? Pero no sé por qué me llamaba tanto la atención. Yo soñé muchas veces con ella, yo la veía a veces, ¿cachai? Y últimamente la empecé a ver mucho otra vez, la empecé a soñar otra vez, ¿cachai? Y siento que llegó como en un momento de mi vida en el que
con mi psicóloga estamos trabajando la autoestima. Y siento que ella llegó otra vez a decirme, oye, ya, pues, ahora sí, ahora sí. Es muy serio, es muy serio en serio. Bueno, ahí tienes que, si tú te sientes lista para trabajar con ella, anda con ella. Si no, como que dile igual que calma. Sí, Calma. igual tengo ganas de darme un piscinazo nomás. Tienes poder de decisión ahí, así que no te preocupes. Yo creo que el piscino está saliendo hasta por debajo de las piedras ahora, así literal. Entonces, yo creo que me voy a tirar nomás a trabajar conmigo. A la piscina. A la piscina, con agua helada. Super Pri, muchas gracias por contar tu experiencia. Gracias, gracias, gracias. Sí. Bueno, y estos rostros de la diosa, la doncella, la amante, la mujer, la bruja, ¿están conectados a una fase etaria o no? Y la verdad es que no. Ya porque nosotros podemos, el proceso de trabajar con la diosa no es un proceso así como, voy a empezar con la doncella, y luego me voy al amante, y luego me voy a la madre, y termino con la hechicera. Yo creo que acá todas partimos por la hechicera, como que partimos de atrás hacia adelante, ¿cierto? Todas partimos por la hechicera, por la fase de la bruja. Luego, cuando hablamos de la diosa madre, también ahí me gustaría recalcar algo, que cuando trabajamos con diosas madres no quiere decir que estemos trabajando para la maternidad. Yo puedo trabajar con diosas madres y no necesariamente ser mamá. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque la diosa madre nos ayuda mucho a trabajar lo que es nuestro propio autocuidado. Para las que conocen el tarot, la emperatriz. ¿Qué hace la emperatriz? Ella reconoce que ella necesita nutrición antes de vincularse con un otro y entregarle a un otro esa nutrición, ¿cierto? Entonces, cuando trabajamos con diosas madres, es para eso. ¿Podemos trabajar las diosas madres para quedar embarazada? Sí. Sí lo puedes hacer, ¿ya? Pero si no es tu enfoque, no te preocupes, porque hace un tiempo atrás, bueno, la Pri estuvo presente en ese taller. Con la Mía Coda hicimos un taller de diosas madres y esa era la pregunta que más nos llegaba. Ya las chicas que nos escribían decían, yo quiero tomar el taller, pero me da miedo porque no quiero quedar embarazada. Y nosotras, no, pero no es que vayas a quedar embarazada si trabajas con una diosa madre. Es el aprender a maternarte a ti. Ya recordemos que también que la maternidad la podemos proyectar de muchas formas y yo creo que ahí también tenemos un patrón de pensamiento que de a poquito como sociedad hemos ido cambiando, porque antes era como que si no eras madre, no estabas completa, por lo tanto no eras toda una mujer, ¿cierto? Pero la maternidad la podemos proyectar con nuestros perritos, con nuestros animalitos, la podemos proyectar con los sobrinos, con los hijos de la amiga, la podemos proyectar incluso cuidando unas plantitas. ¿Se fijan? Entonces, o maternándonos a nosotras mismas. Entonces también no es necesariamente vinculado a la maternidad de por sí, o sea, el gestar algo. Puede ser incluso gestar un proyecto. También son hijos creativos. ¿A qué te refieres con eso, Carito? ¿Hijos creativos? A proyecto, como bien dices tú. Sí, pues, totalmente. Ay, me gusta eso. Lo voy a adherir a mi diccionario. Los hijos creativos, los proyectos. Sí, Proyectos, ideas, emprendimientos, nacen de ti como idea creativa. total, sí. Entonces, eso quiero aclarar también. Y bueno, cuando trabajamos con la doncella, hace poquito leí un libro, que lo tengo acá, en la bibliografía, que es un libro sobre Afrodita. Es un libro súper básico y se los recomiendo harto si están recién aprendiendo. Bueno, yo lo tengo en inglés, no sé si estará en español, pero este es. Y me gustó mucho un concepto que la autora expone y que ese concepto lo podemos aplicar también a todas las diosas doncellas, es que Afrodita desde el mito se describe como una virgen, pero el concepto de virgen no tiene que ver con la virginidad, según lo que explica esta autora, sino que tiene que ver con una mujer que sabe lo que quiere y sabe lo que le gusta. Una mujer que es virgen en el sentido de ser fiel a sí misma. Ya la autora es... Ay, no sé cómo se pronuncia. Se las voy a escribir. Irisania Moon. Esa es la autora.
y el libro se llama Afrodita, Encuentro con la diosa del amor y la belleza, el encuentro con la diosa del amor, la belleza y la iniciación, así se llamaría el libro en español. Y bueno, ya tiene varios, o sea, Pagan Portals es una editorial que tiene varios libros, y miren, sí es súper cortito, tiene menos de 100 páginas. Hay varios libros en relación a las diosas. Ya yo compré este porque estaba súper barato en Amazon, me salió como $10 y estaba con envío gratis a Chile si compraba sobre $49. Entonces como que puse esto en el carrito y completé la oferta para el envío gratis. Y me gustó bastante porque es súper livianito, sobre todo si recién estás empezando el camino de la diosa. Ya por ese lado se los recomiendo mucho, porque no es así como abrumador. De repente compramos libros así y claro, uno igual se abruma con la información. Entonces este te habla mucho de trabajar con Afrodita, pero ya desde una visión muy de incluirla en el día a día. Ya, por ejemplo, cuando nos maquillamos, conectar con la diosa, cuando nos echamos perfume, cuando estamos ahí en la ducha, quizás esfoliándonos, muy enfocado al autocuidado. Ya, así que ese concepto sobre la Virgen quería exponérselos porque no lo había leído antes y me pareció igual súper interesante. Como decir, soy una mujer virgen, pero en el sentido de eres una mujer empoderada que sabe lo que te gusta, porque obviamente la Afrodita desde el mito, sabemos que Afrodita tenía muchos amantes y que también era poliamorosa, ¿ya? O sea, tiene, desde algunos mitos tiene amantes hombres, amantes mujeres, ya porque ella disfruta mucho, ¿cierto?, el trabajo con la sexualidad y la sensualidad. ¿Alguna duda hasta acá, chicas? ¿O vamos bien? Súper, súper. Están entretenidas, pero que sí. Pero que si no las he visto bostezando, así que yo creo que estamos bien. Entonces, la fase doncella, ¿qué vamos a experimentar? Podemos experimentar a la doncella salvaje, a la doncella más sutil. Por ejemplo, la diosa Brigitte es una triple diosa de la sanación, se le considera. ¿Ya? Y desde Avalon nosotros trabajamos a Brigitte desde su versión de niña. A Brigitte nos puede ayudar mucho a trabajar lo que es la creatividad, ¿ya? Cuando trabajamos a Brigitte desde Avalon. Pero también la podríamos trabajar como una diosa madre, ¿se fijan? O como la hechicera. Entonces Brigitte es este tipo de diosa que tiene diferentes rostros. Luego, una vez que pasamos como la fase doncella de experimentar, de adquirir conocimientos, pasamos al amante, y acá el amante es el placer propio. Todos los rituales de amor y placer son lo que yo hago diariamente. Eso es lo que te dice la diosa amante, porque gracias a la diosa amante pasamos, ¿cierto?, como a la tercera fase, por así decirlo, a la diosa madre, porque ya te diste la nutrición a ti, entonces estás lista para entregarle ese conocimiento, ese placer y ese goce a un otro. Ya, si lo queremos ver como lineal, ese sería el proceso. Y finalmente, bueno, una vez que pasamos por la madre, ya sabemos que viene ahí el maternar, el cuidar, el entregar comprensión, atención a un otro o a un proyecto. Y finalmente llegamos a la fase bruja, a la fase hechicera, que acá sería una fase de reconocer nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades filosóficas, conectar, ¿cierto?, con la intuición, con lo divino de la vida, con lo invisible. Ya es como, por decirlo así, la fase cuando los hijos se van de la casa y la mujer se vuelve a reencontrar muchas veces con ella misma. Ahí estaría en una fase bruja. Ya, así que eso, chicas. Me encanta esto de esto de los arquetipos, era mucho, pero obviamente podríamos estar mucho tiempo trabajando muchos arquetipos de la diosa, porque se van incluso fusionando algunos arquetipos. Tenemos las diosas salvajes, se les llama a las doncellas, que son así como descubriendo su sexualidad. ¿Se fijan? Entonces ahí tendríamos como la amante y la doncella en una diosa. Hay mucha información de eso. Y bueno, el renacer de la diosa. Vivimos en un tiempo que no podemos negarlo. La pandemia que hizo despertó muchas conciencias. Vivimos en un tiempo también que se le llama la era de Acuario, ¿cierto? Y el signo de Acuario
es el signo que corresponde a la rebeldía, el signo que corresponde a afuera lo viejo, adentro lo nuevo, nuevos patrones de conducta, nuevos pensamientos, libertad, igualdad. Entonces, no podemos negar que estamos en un tiempo de mucho cambio, de mucho cambio, de mucha transición. Y lo que pasa hoy en día es que mucho de esto, que quizás la Caro, la Javi, la Nat incluso lo tenían como algo muy cerradito, muy oculto, ¿cierto? Como la espiritualidad de uno. Hoy en día, ¿qué hicimos con la espiritualidad? ¡Pum! Las mostramos al mundo. Ya no nos da vergüenza decir, no, yo estoy practicando esto, o estas son mis creencias, esta es mi línea mágica, hago rituales, ahumeo la casa, y después llega la gente a preguntarte, oye, ¿qué haces tú para la mala vibra? ¿Cierto? Entonces hay mucha más apertura en cuanto al tema mágico, que eso es algo sumamente rico. Y con esta apertura pasa que hombres y mujeres están reconectando con la diosa. ¿La espiritualidad de la diosa es algo exclusivo para la mujer? No. Hay muchos sacerdotes de la diosa. Está el Camino Turquesa, que él es Ángel, es de México. Ángel sabe muchísimo, así que es una cuenta chiquitita todavía, pero les recomiendo mucho que vayan a seguirla, porque yo al Ángel lo conocí porque él está en mis clases. Y de verdad hay que exprimirlo a ese hombre porque sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Él es sacerdote de la diosa también. Bueno, está Francisco también, que es el otro sacerdote de la diosa, que Pancho sabe muchísimo también. Entonces, no es un camino exclusivo para la mujer, ¿ya? Y también podríamos incluir a la familia dentro de celebraciones. Por ejemplo, si celebráramos la Rueda del Año, ¿conocen la Rueda del Año? ¿Sí? Igual voy a hacer como una pasadita para, por si acaso, ¿ya? Por si hay alguien que no la conoce. Tengo justo una abierta acá. Aquí está. Ya. Esta la dejé, bueno, con las marcas de agua y todo. Pertenece a una página que se llama Casa Lunaria. Pero acá tenemos, bueno, la rueda del año, ¿cierto?, del hemisferio sur. Ya, porque sabemos que la rueda del año tradicional no nos calza a nosotros. Ya, justamente ahora ellos están entrando a la primavera y nosotros estamos entrando al otoño. Tenemos las estaciones cambiadas. Entonces, ¿qué es básicamente la rueda del año? Es una orientación, se podría decir. Es una reconstrucción, ¿ya? Porque eso es importante saberlo, porque hay gente que cree que esto era así tal cual, pero no, es una reconstrucción de los festivales paganos, ¿ya? Entonces, ahora estamos acá, estamos en Mabón, 21 de marzo, ¿cierto? Equinoccio de otoño. De acá nos vamos para acá, a Samhain. Samhain sería el 1 de mayo. Este sería el verdadero Halloween. No en octubre, el verdadero Halloween. De hecho, en mi casa, en el living, tengo puestas calabacitas y cositas así como de otoño, porque este es el tiempo que deberíamos decorar de esa forma. Luego tenemos Yule en el solsticio de invierno, y aquí en Yule, ¿cierto?, deberíamos tener el arbolito de Pascua. Eso es como la tradición. Yo lo saco, como tengo un arbolito pequeño, yo saco el arbolito y siempre la gente me pregunta, ¿por qué tienes el arbolito en el altar? O cuando vienen a visitarme como Paz, ¿por qué tienes el árbol de Pascua? Entonces es por eso, la verdadera Navidad, sí, la deberíamos celebrar ahí, en el renacer del sol, el retorno del sol, ahí con la diosa Danu. Luego tenemos Imbolc, que sería el 1 de agosto, Ostara, el equinoccio de primavera, Beltane, este es el 31 de octubre, ya que Beltane es un festival entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Ya eso es lo que se celebra, como esa etapa entre medio. Luego tenemos Lita, que es el solsticio de verano, y Lunasa, o Lamas, que también se le puede llamar así, que es la primera cosecha, ya que sería el 1 de febrero, y curiosamente para los que vivimos en el hemisferio sur, nos calza con el día de la Mae Yemayá. Ya, y para mí, que yo vivo en costa, me hace mucho sentido Lunasa en ese tiempo, porque, claro, la pesca, ¿cierto?, en una zona costera tiene mucho sentido. Bueno, para los que no saben, aquí en Iquique el culto de la Mae Yemayá es igual como súper amplio,
súper amplio para este lado. No sé cómo sea para los otros lados de Chile, pero acá al menos como hay hartos devotos. Incluso está puesta en una playa en particular acá. Ahora, yo no sé si eso pertenece a las personas de la religión o lo hicieron, no sé, Javi, si tú sabes, porque está justo al lado hay una nimita de un niñito un chico que hacía body que se ahogó. Entonces no sé si tendrá... Efectivamente es de la religión, de los orillas. Uno de los grupos, porque hay dos líneas en Iquique de las que yo conozco. Una de las líneas hizo esa imagen, ¿cierto? Le puso vidrio y toda la cosa. Sí, sí, yo voy para allá porque la Lenita, que es una amiga, ella le brinda culto a Yemayá, entonces la ha acompañado a dejar, bueno, y siempre hay fruta, la gente le lleva frutas, mango, y se las deja ahí, chocolate, y obviamente nadie toma nada, eso igual es súper bonito porque están como todas sus cositas ahí y nadie toma nada en la playa. Ya entonces, como vemos hoy en día, hay mucha más apertura para hablar de estos temas, ya no es algo tan oculto, quizás hace 10, 15 años atrás, 20 años atrás que se hacía con esto, o sea, sabía que existía, pero como que uno lo miraba de lejos nomás, ¿cierto? Como, uy, qué hippie la persona. Pero hoy en día, ¿cierto? Tenemos como más apertura y más tema, entonces por años nos sentimos incómodos con la diosa y ahora comenzamos a reconstruir y recordar también la relación con ella y con su energía, qué es lo que significa para nuestra vida, qué es lo que puede brindar también a nuestra vida, sobre todo el reconectar con el divino femenino en equilibrio, ¿ya? En equilibrio. El empoderamiento, la armonía también, el renacer de la diosa, al fin y al cabo, ¿qué es lo que ha traído? Que diferentes personas, sacerdotes y sacerdotisas despierten alrededor del mundo, independiente de la corriente. Y como decía la Karen en un comienzo, incluso, o sea, no es necesario un título, ya como decir, ¿cierto? Pero sí es importante estudiar, porque la sacerdotisa hace mucho de eso. Y justamente les voy a contar un poquito de ese tema. Bueno, ¿y por qué reconectar con la diosa? Es súper importante porque, como vimos anteriormente, reconocemos estos arquetipos, estos rostros de la diosa en nosotras mismas o en nosotros mismos. Y al reconocer y reconectar con la diosa, también vamos recordando ese poder que mucho tiempo nos dio vergüenza. Me acuerdo en una ocasión, en una corporización. La corporización, chicas, para que me entiendan, es algo que se hace en sesiones de rituales, ya en grupo. No se puede hacer corporización solo, porque la corporización es cuando la deidad entra en tu cuerpo. Ya entonces tiene que estar guiado por alguien. Es súper bonito, es súper cansador, pero es muy bonito también porque sentir esa energía dentro de ti. Pero como les digo, es algo que se hace siempre en ceremonias y con otras personas también para que haya asistencia. Y en una corporización me acuerdo que me habla la diosa Morrigan. Y bueno, Morrigan es una diosa de la muerte, es una diosa que se le asocia también a las guerras desde la cultura celta. Y en esa ocasión, Morrigan me dice que no tuviera miedo de mi poder, que aceptara mi poder y que no sintiera vergüenza, porque ese era como mi tema. El temor y la vergüenza era algo que estaba como muy pegado en mí. Y la verdad me hizo mucho sentido, por eso igual quería contárselos el hecho de reconectar con la diosa, reconectar con ese poder, con ese fuego interno, con ese también sentirte invencible. Ya no sé si alguna vez han tenido esa sensación. A mí me pasó hace poco cuando fui a una cascada en Chiloé, ahí en Tocoihue. Estaba en la cascada y yo de verdad me sentía invencible, o sea, como que cualquier dificultad, cualquier cosa podía pasar, pero yo iba a ser capaz de sobrellevar eso. ¿Se fijan? Entonces ahí también nos damos cuenta en qué momentos estamos como corporizando y conectando también con esa energía de la diosa, que es algo de verdad maravilloso, no solamente para sanar, sino para la vida en sí, y llevar a la diosa a las actividades cotidianas. Ya cuando nos estamos poniendo perfume, quizás
regalarle ese momento como de esa fragancia cuando nos estamos tomando un té, cuando estamos leyendo una frase bonita. A la diosa le gustan mucho las manualidades, así que las que sean buenas para hacer manualidades, denle tributo a la diosa a través de sus manitos, no hay problema. Volvemos a la fuente de nuestro poder. Eso es lo que hacemos con la diosa. Y bueno, ¿cuál es el rol de la sacerdotisa? ¿Cuál es la función de la sacerdotisa? Y lo primero que la mujer empieza a hacer en los entrenamientos sobre todo es desaprender. Es un constante desarmarte y desaprender de toda crítica y de todo juicio hacia afuera y hacia ti misma. Es súper increíble eso. Y tu rol, bueno, con un entrenamiento no termina ahí. Y después te queda gustando porque una se va metiendo en otros entrenamientos, en otros caminos mágicos, en otros aprendizajes. La sacerdotisa siempre va a ser un puente, chicas. Ya va a ser un puente entre la diosa y la persona que esté buscando esa sabiduría. Ya va a acompañar, va a comprender el mundo material, no se va a olvidar de este mundo, pero también va a comprender ese otro mundo más sutil, va a poder conectar mucho con la oscuridad, mucho. Cuando en los entrenamientos, o al menos en el mío, se trabajó mucho con esa parte de la sombra, los demonios internos, lo que nos duele, y yo súper agradecida por ese lado, porque también es algo que te deja mucha humildad también. El tú reconocer tu propia vulnerabilidad te lleva a ser muy humilde y muy comprensivo también con el proceso de las otras personas que uno se va encontrando también en el camino. Entonces, básicamente, una sacerdotisa o un sacerdote es un conector. Es un conector de energías, es un conector de conocimiento, es una persona que vive su espiritualidad muy abiertamente, justamente para orientar, tomar de la mano, guiar, acompañar o incluso cambiar información con otras sacerdotisas o otros sacerdotes. Entonces es una labor súper bonita. Vayan nomás, Caterina, ahí nos vemos. ¿Alguna duda sobre esto? Sobre corrientes mágicas. Bueno, ¿qué sacerdotisas tenemos hoy en día? Está el sacerdocio de María Magdalena, el sacerdocio de la Rosa, ¿cierto? Tenemos el camino de Isis también, las sacerdotisas de Avalon, que esas son las que estudian, ¿cierto?, en el templo de Glastonbury. En España también hay un templo de la diosa y se forman sacerdotisas de Avalon. En Argentina también con Sandra Román, si no la conocen a la Sandra Román es una eminencia, de verdad. Tiene un canal de YouTube. La Sandrita fue la primera profesora de la Susana en cuanto al tema de sacerdotisa. Y bueno, Sandra brinda talleres online también, ¿ya? De hecho, Ángel estudia con Sandra. Y de verdad la Sandra sabe muchísimo. Les recomiendo mucho que vayan al canal de YouTube y escuchen. Pueden estar haciendo otra cosa, pero la escuchen porque es una persona que lleva 30 años en este camino y tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento. También tiene libros. Ya tiene diferentes libros en relación a la diosa y hace poquito sacó un oráculo. Y lo que me gusta mucho de Sandra Román es que ella rescata mucho lo que es nuestra cultura latinoamericana, ya a las diosas de esta parte del mundo, que muchas veces se nos olvida, la Mamacocha, Ichel, las diosas, cierto, que pertenecen a los pueblos maya. También considera a Yemayá y Oshun. Obviamente no son diosas que su culto nace acá en esta parte del mundo, pero sí son diosas que tienen mucha relevancia y mucha importancia ya en esta parte del mundo. Así que de verdad, muy recomendada. El sacerdocio del loto también es un sacerdocio que está agarrando mucha fuerza últimamente. Sigo una chica en Instagram que es sacerdotisa mística, si no me equivoco su Instagram, y ella hace un sacerdocio de Sirio, sí, conectado con la constelación de Sirio. Así que, claro, poco a poco, ¿cierto? Se han visto como este resurgir de la sacerdotisa, y yo creo que todos alguna vez, o sea, si nos llama mucho la atención este camino, todos alguna vez en alguna encarnación ejercimos esa labor. Uy, hay N, sí, hay mucho, yo creo que terminaría mañana. Hay uno que es exclusivo de Afrodita también. Sí, hay caminos que son exclusivos de una diosa.
Sí, hay muchísimos. Dentro de la tradición de Avalon hay también vinculado a las diosas, ¿ya? Por ejemplo, hay uno que es de la Kerriwen, hay uno de Rhiannon, que esos son entrenamientos más que nada como de un año, ¿ya? Porque la idea de esos entrenamientos es que tú trabajes todas las fases de la rueda, ¿cierto? Toda la rueda del año con la misma diosa, ¿ya? Y luego tenemos, bueno, todos estos otros caminos, por ejemplo, sacerdocios que están vinculados a un elemento. En mi caso, ¿cierto? El que estoy haciendo actualmente vinculado al agua, al trabajo con las aguas, el hacer ceremonias con las aguas y ese tipo de cosas. Entonces, sí, de a poco está resurgiendo el rol de la sacerdotisa, despertando ahí y vinculándose con diferentes mujeres alrededor del mundo. Este es un párrafo que lo quise poner acá, más que nada porque me gustó mucho la definición. Esto no es de un libro, este es como un panfleto de 14 páginas que está en inglés. Y yo, claro, ¿qué hice? Lo saqué y lo traducí, ya para poder leerlo. Y es como la guía para la sacerdotisa moderna. La autora es Ariel Spinbury y dice así: una sacerdotisa puede ser vista como actuando desde una profunda devoción por servir al camino, encender la lámpara, sostener el espejo, reunir el silencio, traducir el mensaje divino, encauzar el flujo energético, cabalgar la corriente, venerar la luna, develar el misterio, presenciar la belleza, ser experta en símbolos, boca para el oráculo, contenedora de la presencia, guardiana de la llama, portadora del cáliz, centinela de la santidad, fortalecedora de la quietud, catalizadora de la coherencia, sostenedora de la armonía, presencia silenciosa, enlace de la luz, celebrante del sonido, escriba de lo inefable, repositorio resonante, guardiana de las llaves, cifra de la luna creciente, decodificadora de sueños, servidora de la memoria, la feminidad divina como arquetipo de la sacerdotisa puede ser vista como ella es quien es guardiana de las llaves y guardiana de los misterios. Ya este es un párrafo, porque son 14 páginas, ya, pero este es un párrafo que me parecía bastante interesante igual compartírselos. Es un camino súper bonito. Si les interesa mucho, bueno, la que está haciendo formaciones actualmente de sacerdotisas de la diosa acá en Chile, la suya no está haciendo, pero está haciendo la Paulina. No lava ceremonias, se llama el Instagram de Paulina. Ya es nolava.ceremonias. No lava, porque si lees no lava al revés es Avalon. No lava, lo voy a escribir acá. No lava.ceremonias. La Pauli. Que la Pauli sabe muchísimo, así que si alguien se anima, estrújenla. Estrújenla la Paulita. Yo la Pauli, bueno, la conozco solamente en contexto de compartir, pero me he dado cuenta su sabiduría. Así que sabe harto. Muy, muy recomendada. Ella es la que hace sacerdotisas, la que forma sacerdotisas de la diosa. Y, bueno, algunos tips. ¿Cómo conectamos con la diosa? Porque esa siempre es la pregunta. Es cómo se me presenta la diosa y cómo yo conecto con la diosa, ¿cierto? Como, ¿y qué es la diosa? Esa es otra pregunta que contestamos al principio. Entonces, lo primero, chicas, que así de todo corazón yo les recomiendo, es la experiencia de un otro, no es mi experiencia. Ya, o sea, está súper bien leer, yo creo que en el camino espiritual lo que más hacemos es leer y comprarnos libros, ¿no? Está súper bien. Está súper excelente leer la mitología, el origen del mito, leer sobre la cultura también de la diosa, porque eso también es respetar el origen de la diosa. Pero en base a las experiencias de otras personas, no quedarnos tanto con la experiencia de un otro y sentir nosotros la diosa. Ya, porque la diosa con una persona puede ser más dura, con otra puede ser más suave, entonces va a ser igual un camino súper subjetivo. Ya yo les puedo contar, por ejemplo, mi experiencia con ciertas diosas, pero quizás con ustedes va a ser diferente. Ya, entonces por lo mismo, escuchen, nútranse de diferentes visiones de la diosa también, no se queden con solo una, lean mucho del mito, porque versiones del mito existen millones, a veces con Nat
como que intercambiamos mucho conocimiento en ese sentido, porque ella tiene una visión del mito, yo tengo otro, entonces así igual nos vamos complementando. Y en base a los mitos, sientan a la diosa, la sienten como en este mito en particular, es una mezcla de ambos mitos o de otras visiones del mito, o es una experiencia totalmente diferente a lo que se me describía en el mito. ¿Ya? Así que eso de verdad les recomiendo mucho, no tengan ninguna expectativa. Ahora, ¿cómo identificar que estoy conectando con la diosa y no con una entidad? Esa es como una pregunta frecuente. Y va a ser súper obvio, porque las diosas tienen una energía súper fuerte, pero positiva. No es una energía que te drena, ya eso no va a ocurrir. Y siempre, bueno, lo que yo más recomiendo es que si van a abrir el espacio para que llegue la deidad, previo a eso hagan un centramiento. ¿Ya? ¿Qué es un centramiento? Es un enraizarse. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen con el centramiento? O lo típico de siempre, ¿cierto? Conectamos con la tierra, conectamos hacia arriba, pero hacia arriba nos devolvemos al pecho. ¿Ya? Y desde el pecho visualizamos una luz del color que tú quieras. Puede ser azul, verde, dorada, morada, como tú quieras. Pero desde el pecho vamos a visualizar una luz que se va a expandir hacia los brazos, a todo nuestro cuerpo. Y va a empezar a pasar por todas nuestras capas. De hecho, la meditación que les grabé lleva a eso, el centramiento. Y una vez que pasan las capas del aura, sigan respirando y que se expanda la energía a todos los rincones de la habitación donde están abriendo esa energía. ¿Por qué? Porque está impregnada de tu energía. Y tú ahí decretas que nada que esté, nada de baja vibración, como tú le quieras decir, nada oscuro, nada en desequilibrio, nada desarmonizado, puede entrar aquí. Solamente la deidad que voy a llamar. Y mis ancestros, mis guías, entonces así también son formas, ¿cierto? Hay personas que trabajan con el círculo de protección. A mí me gusta mucho eso, porque ya el expandir tu energía te genera a ti mucha confianza. Y además te vas a dar cuenta al tiro cuando llegue la deidad, porque vas a sentir esa otra energía que está en el espacio físico. A veces se van a presentar las deidades físicamente. Muy poquitas veces yo he visto a las deidades, pero puede ocurrir. ¿Ya? Y también, obviamente, a través de las velas. Yo creo que las velas hablan mucho cuando trabajamos con diosas, porque incluso tú puedes tener una conversación con la vela. El año pasado yo me acuerdo que cada vez que yo abría el círculo para llamar a Perséfone, la vela empezaba como a, no sé cómo se le llama, como tiltilear, como intermitente. Y yo preguntaba, ¿está Perséfone acá? Y empezaba más. Y la llama se expandía más. Entonces ahí yo dije, no, esto es increíble. Sí, las velas, sí. A la Javi le pasó hace poquito. Las velas se comunican. ¿Quieres contar, Javi, tu experiencia o está bien? No, es que yo creo que en realidad, bueno, son experiencias súper como variables, pero la verdad es que a mí también me ha pasado de repente con las distintos como tipos de llamas, y como dices tú, yo también le hablo, pelando el cable, pero es que es como la sintonía de uno, pues, y uno Sí. va también notando cómo son esas respuestas también, que es muy interesante, y ese momento como de intimidad, de conexión, es muy bonito. Es muy bonito, sí. Gracias, Javi. Sí, y qué bueno eso que dice la Javi. Volvemos a reforzar esa parte que es súper personal también. Ya es súper personal. Incluso, por ejemplo, otra sacerdotisa que se formó en la misma tradición mía no me podría venir a decir, no, eso que tú haces está inválido, porque no es así, ¿cierto? Porque cada una tiene un vínculo personal con su deidad, una relación personal, algo que está trabajando en particular, o trabajas de por sí con la deidad porque te gusta, ¿ya? Porque te gusta su compañía. Ahora es importante también no retener a la deidad y comprender que así como llegan las deidades, también se va. Me pasó con Perséfone ahora. Tuve todo un año trabajando con ella, súper profundo, súper bonita la relación, y ahora se va. Se fue, no está ella, no está.
que a mí igual como que una parte de mí me duele, me duele que no esté, pero también comprendo que le tiene que dar el espacio a otra energía y irme vinculando, ¿cierto?, desde otra parte. Perséfone, como les decía, a mí al menos me ayudó mucho a trabajar, porque ella es la diosa de la primavera y reina del inframundo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que claro, puedes trabajar la doncella y la mujer empoderada. Entonces yo estaba muy pegada en la diosa de la primavera, estaba muy pegada en la doncella, y ella me ayudó a salir de ese estado de doncella para pasar a esta mujer, ¿cierto?, más segura de sí misma, más confiada, más empoderada también, sin temor a su poder. Realizar actividades manuales, como les dije en un momento, a la diosa le gusta mucho eso. A la diosa le gusta mucho que, por ejemplo, hagas tú tu propia varita o hagas tú un bol para ponerle ofrendas, esas cositas como manuales que uno puede hacer, tejerle algo, trabajar con nuestras manos es súper importante, ya porque también ahí vamos trabajando la creatividad. Y sabemos que el lado creativo del cerebro, el lado derecho, está súper conectado a la intuición también. Entonces las manualidades no es como, porque se ve bonito, sino que también estamos desarrollando las habilidades psíquicas y reforzándolas, así que ahí muy importante. Ir a la naturaleza, obviamente. Ir a la naturaleza, pero sin ninguna expectativa, simplemente sentir. Sentir a ver qué me llega. Siempre anden con un cuadernito. Yo soy muy fanática de estas agenditas que venden así en los chinos, estas como chiquititas que se pueden doblar y caen en cualquier cartera porque es como, ya, se me ocurrió esto. Si es que no eres muy del celular, andar así con tu cuadernito sirve mucho. Crear un espacio sagrado. Y acá va a depender mucho de la tradición, ¿ya? Porque hay, bueno, la tradición, como el camino tradicional de los elementos que dice que el fuego está en el sur, en el este está el aire, en el oeste está el agua y en el norte está la tierra. Pero hay tradiciones que te cambian los elementos del lugar, entonces va a depender mucho ahí, dependiendo de la corriente mágica, ¿cierto? Y también de lo que necesita la deidad. Ya que le gusta a la deidad, ahí también es importante que uno vaya explorando también. Qué velas le gustan, qué velas no le gustan, de repente le gustan las velas de colores, le gusta la vela blanca, ir como indagando un poquito. Conectar con el cuerpo, chiquillas. Ya, la diosa es muy de conectar con tu cuerpo físico. A pesar de que estamos conectando con una energía sutil, no debemos olvidarnos que somos carne y hueso. Ya, por lo tanto, la danza, el hacernos masajes, ya, el tocar nuestro cuerpo, tener un vínculo con él, recordar que tenemos un cuerpo físico, la postura, todo eso, nos ayuda muchísimo también a vincularnos con esta energía femenina. Instancias de autocuidado, el regaloneo. Y autocuidado en todas sus versiones, no solamente me estoy refiriendo al bañito de tina, la mascarilla en el pelo, sino también quizás otro tipo de autocuidados que tú necesites, ir a la psicóloga, hacerte una terapia. Yo creo que es súper importante, sobre todo si trabajamos con energía, siempre estarnos terapiando. Sea cual sea la terapia que uno se haga, constelación, reiki, pero es súper importante. Entonces, instancias de autocuidado, descansar, incluso dormir. Meditar y sentir, esa es como la típica, como, ¿cómo conecto con la diosa? Medita. Pero también es importante llevar un registro, ¿ya? Y acá les aconsejo mucho nuevamente el cuadernito, ya como de experiencias, de sueños también, porque ¿qué pasa con la diosa? Que muchas veces uno sueña algo y lo primero que hacemos es googlearlo, pero tenemos que preguntarnos también qué simbolizaba ese sueño para nosotros, cómo me sentí una vez al despertar. Entonces la diosa muchas veces se comunica a través de los sueños, pero más que ir a buscar afuera, va a sonar como un poquito cliché, más que buscar afuera, búscalo adentro, pero más que buscar afuera en una definición que escribió otra persona, tú creas tu propio diccionario, tú creas tu propio simbolismo también, ya en cuanto a ese vínculo con la diosa. Y bueno, una práctica que a mí me gusta mucho hacer, y de verdad ha cambiado mucho mi vida, y la Su también la compartió, no me acuerdo si en una historia o en un post, pero es sentarte frente al altar sin esperar nada. O sea, como
sentarte con el altar, prender la velita, prender tu incienso de repente y estar ahí. Tener como ese momento de silencio que es súper íntimo, como decía la Javi recién, y escuchar, a ver qué llega, a ver qué sensación siento. Pero eso también es súper bonito porque tenemos que recordar que nuestro vínculo con la diosa no tiene que ser como de yo pido y ella me da, ¿cierto? O ella me pide y yo le doy, sino también es como esta intimidad de cuando uno tiene una pareja o un amigo de mucha confianza y pasan esos momentos de silencio que no son incómodos, sino que son súper ricos también, que uno dice, uy, hay confianza acá, porque ese silencio no me molesta, sino que me hace sentir contenido también. Entonces, desde una práctica muy personal, yo les sugiero mucho eso, de verdad, porque cambia también tu visión de la energía y de lo que uno espera también, la expectativa. Que dice la Pri, a mí mi psicóloga me enseñó eso con los sueños. Sí, sí, uno mismo generar como su propio significado y también el sentir, o sea, ¿cómo te sentiste tú cuando despertaste de ese sueño? Porque, por ejemplo, ya uno sueña que se le cayeron los dientes y googleas y te va a salir muerte, mal augurio, te vas a quedar sin trabajo, no sé, un montón de cosas. Pero ¿qué pasa si tú en ese sueño estás súper contento y despertaste full energía, riéndote, como muy renovada? Entonces ahí también, ¿cierto? Es como buscar el simbolismo, quizás no me calza con mi sentir. Por lo mismo es importante ir uno creando su propio simbolismo. No sé si tienen alguna pregunta o sugerencia también, chiquillas. A ver, en mis sueños siempre dice mucho si ese día o si es de noche. En mis sueños siempre dice mucho. ¿Quién dice? ¿Quién dice, vale? Cuéntame, que no te entendí bien lo que escribiste. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Ya, para ti es como muy significativo si es de día o es de noche. Sí, pues la luz puede ser súper significativa. Desde algunas visiones la luz simboliza la energía del Padre, pero desde otras también es como la vitalidad, la acción. Pues fíjate, o sea, ahí también como indagar qué simboliza para ti eso. Ya, veamos qué más nos queda por aquí. Dudas, consultas, inquietudes, reclamos.